Bienvenidos a otro episodio más de Lo demás no importa nada. Y yo me estaba preguntando, ¿qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo se construye una sociedad justa? Ahora volvemos y vamos a pensarlo entre todos. Y en la antigua Grecia, ¿cómo se regía la justicia? ¿Cómo se hacía para vivir en armonía? Bueno, la diosa de la justicia era Temis, que regía la ley natural, la ley divina. Pero ojo, la ley natural no es justa. Para los griegos la ley natural no es justa, sino que es exacta, que son dos cosas distintas. Ahora bien, ¿cómo está representada Temis? Temis representada con los ojos tapados, se decía que era ciega. ¿Pero por qué? Porque no necesitaba tener ojos y ver para saber qué era lo bueno y lo malo. No era necesario. Tendría una clarividencia, como se decía. Está representada también con una balanza, con los dos platillos de la balanza, alfa y omega. Alfa como el inicio o lo primero y omega como el final. ¿Y qué se pesaba? Se pesaban la virtud de los actos y se tenía que lograr el equilibrio. Por eso la balanza. ¿Esto de dónde viene? Esto es una reminiscencia de los dioses egipcios. Pero, ¿cómo se llevaba adelante en antigua Grecia esta justicia? Bueno, Temis se decía que era una diosa generosa, afable, sabia, dotada, como decíamos recién, con el don de la clarividencia y la profecía, capaz de conocer todos los secretos que estaban ocultos, protectora de los oprimidos y rectora de la debida hospitalidad. ¿Y cómo era en Roma? Roma sabemos que tomó todos los dioses de la antigua Grecia, se los apropió, les cambió de nombre. Pero saliendo de la mitología, en la antigua Roma, que antigua Roma, si se quiere, es el precursor de los derechos civiles, con el Corpus Iuris Civilis de Justiniano I. Ahora vamos a ir a eso. Pero, ¿qué era la justicia en Roma? Por un lado podemos decir, como esta primera definición de Ulpiano, un gran filósofo del Imperio Romano, que decía que la justicia es dar a cada uno lo suyo, o dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Pero qué es la justicia? Bueno, la justicia viene de ius titia. Ius es derecho y itia es la cualidad. Tenemos la raíz, ius, el sufijo, itia, y lo podríamos definir como la cualidad de lo justo o la rectitud. ¿Y qué simbolizaba? La virtud, esa virtud, como decíamos recién, de dar a cada uno lo suyo. En base a eso, lo que decíamos de las primeras leyes en los compendios del emperador Justiniano I, que encarga el Corpus Iuris Civilis. ¿Qué es el Corpus Iuris Civilis? Bueno, es la base del derecho romano. ¿Y por qué tiene importancia? ¿Por qué saber cuál es esta base del derecho? Porque básicamente en gran parte de los países latinoamericanos e inclusive
muchos países europeos toman esta base y desarrollan todo su cuerpo jurídico legal en base a eso, en base a esa definición y esa categoría y esa compilación del derecho romano. En Argentina, nuestro derecho, nuestra legislación, viene de ahí, se toma del derecho romano. De hecho, en la facultad es una de las materias al iniciar la carrera de derecho, tenés derecho romano. O sea, de ahí, para nuestro ordenamiento jurídico, de ahí se toma todo. Es la base para empezar a desarrollar todas las leyes. Bien, y si hablamos de justicia, ¿tiene algo que ver con la ética? ¿Con la moral? ¿Es lo mismo? ¿O es distinto? ¿Qué es la ética y qué es la moral? ¿Los podemos contraponer como una especie de ética versus moral? Mirá, me noté un par de definiciones. La moral la podemos definir como un conjunto de hábitos, costumbres, valores, prohibiciones o deberes. Son esas reglas y normas de conducta que una sociedad o individuo adopta y suele seguir sin mucha discusión. Por ejemplo, decir la verdad está bien, robar está mal, lo damos por hecho, ¿no? Porque así nos enseñaron. Nos da la respuesta frente a una sociedad de que cómo tenemos que actuar ante determinadas circunstancias. Son comportamientos, son conductas que aprendemos desde muy temprana edad y nos comportamos como la sociedad espera que nos comportemos. Así podríamos hablar de la moral. ¿Y entonces qué es la ética? Para poder diferenciarlo. Mira, la ética proviene del griego, de ethos, que significa carácter o comportamiento. Y dice así, mira, es la reflexión y el análisis crítico de por qué existen esas normas, si son correctas o se deben cambiar. Es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana y los principios que determinan si una conducta es correcta o incorrecta, buena o mala, cómo deberíamos actuar para alcanzar el bien común. Bueno, entonces, para decirlo en dos palabras, la moral es lo que nos enseñan de chiquito, robar está bien, perdón, robar está mal, decir la verdad está bien. Y la ética es el cuestionamiento que nos hacemos. ¿Robar siempre está mal? ¿Decir la verdad siempre está bien o no? Más allá con esto no quiero decir si está bien o está mal, lo que quiero decir es el cuestionamiento, es el poder de discernimiento que tenemos como seres humanos para cuestionarnos y decir, a ver, esto que me enseñaron de chiquitito, que toda la sociedad dice que esto es así, ¿realmente es así? Está buenísimo solo por el hecho de tener una crítica en el sentido de cuestionamiento, que eso es lo que la filosofía nos invita a hacer, a cuestionar, a pensar, a pensarnos, a ver si esto que está establecido siempre es así. ¿Y es así? Bueno, de eso se trata, ¿no? Porque ahora, si empezamos a ver un poco definiciones de justicia y cómo fueron, perdón, esas definiciones a través del tiempo, desde la antigüedad, de los griegos, pasando por los romanos, hasta filósofos, escritores, pensadores más contemporáneos, a ver cómo abordan qué es la justicia. Y podemos empezar con Platón. Mirá, en el próximo bloque vamos a seguir hablando de Platón y cómo define la justicia. Ahora volvemos. Y dijimos que íbamos a hablar de Platón. Platón tiene una obra, una de las más conocidas, si no la más conocida, La República, que lo que busca en esa obra es el cuestionamiento, es el desarrollar cómo es una sociedad justa.
que esa es la gran pregunta, ¿no? Estamos a más de 2000 años de esta obra de Platón y nos seguimos preguntando qué es la justicia, cómo es una sociedad justa, cómo se llega a una sociedad justa. Y mira, el libro de Platón, La República, comienza, si no recuerdo mal, con Sócrates, que iba caminando con un amigo, pasa por la puerta de la casa de padre e hijo, Polemarco y Trasímaco, y cuando iba caminando lo invitan a pasar, sabiendo quién era, por supuesto, el Sócrates, y estaban discutiendo qué era la justicia. Y es muy rico el primer capítulo, porque claro, había varias definiciones de justicia, cómo veían la justicia, y cómo hasta en un momento se hace pasar lo injusto por lo justo. Porque el de la entrada de la casa era Céfalo, no era Polemarco. Polemarco lo que dice es, bueno, la justicia es a la gente que yo quiero, a mi amigo, a mi familia, darle lo bueno y a mi enemigo darle lo malo. Una visión de la justicia, pero ¿es la justicia? No. Y Trasímaco, por otro lado, dice, bueno, la justicia es, es el derecho de los poderosos a imponer sus leyes. Claro, es la ley del poderoso. ¿Y la justicia? Entonces la injusticia es la justicia en esas posturas. Entonces el libro se trata del desarrollo de ese cuestionamiento de cómo llegar a la justicia, cómo generar una sociedad justa en armonía. Es un libro que vale la pena leer porque pasa por un sinfín de cuestiones. Pero, ¿cuál es la respuesta, si se quiere? ¿O cómo llega a una definición de lo que es la justicia, una sociedad justa? Bueno, porque por un lado, Platón lo que dice es que para llegar a una sociedad justa en armonía, lo tenían que dividir en tres a la sociedad. Que por un lado tendrían que estar los gobernantes, por el otro los defensores de la ciudad y por el otro los productores. Claro, pero ¿cómo lo plantea? Él lo que dice por un lado es, bueno, ¿quiénes son los que tienen que gobernar? Una pata son los gobernantes. Pero, ¿quiénes son los gobernantes? ¿O quiénes deberían ser los gobernantes? Bueno, él lo que dice es que hay que tomar a los que son más capaces desde niños, instruirlos, dotarlos de conocimientos, y esos son los que van a gobernar. Porque el que tiene que gobernar es un sabio, porque tiene los conocimientos y son los más adecuados y conocen cuál es el bien para la sociedad. Que entre ellos dice, bueno, lo que tienen que gobernar son los filósofos, que está buenísimo, ¿no? Porque claro, habla desde la superioridad del conocimiento, los que se podían cuestionar las cosas y los que conocían que era lo mejor para los demás. Después tenían que estar también los defensores de la ciudad, que eran los guerreros, los que tenían coraje, valentía para poder defender y ocupaban un lugar. Y después estaban los productores, que eran la gran mayoría del pueblo, que eran los que tenían que producir, comerciar y llevar adelante la dinamización de la sociedad. Él lo dividía en esas tres patas, pero claro, él que está planteando desde esa visión, está bien, es una respuesta a generar una sociedad justa para su pensamiento, pero ¿qué está planteando? Una oligarquía. Oligarquía en el sentido de decir de un gobierno dirigido por una minoría. Él lo que busca, o lo que dice, es un gobierno aristocrático. Los que tienen que gobernar son los que más saben. ¿Pero quiénes son los que más saben? Porque a su vez en el libro, él también hace una crítica a la democracia. Desde esa época, estamos hablando de un libro de más de 2000 años, por supuesto, ¿no? Y cómo era
la sociedad en Grecia en ese momento. Es lo que decía, era que la democracia deriva en demagogia. Entonces, no siempre la sociedad puede elegir al que es más adecuado para gobernar. Decía que el pueblo no está capacitado para elegir al más sabio, por eso para él tenían que gobernar los sabios. Pero me hace acordar a muchas mentes brillantes de la actualidad, que inclusive hoy en día quieren decir que el voto universal tal vez no es lo mejor. Tienen que votar los que están capacitados. ¿Y el resto de la sociedad? ¿Es justo? ¿Dónde está el derecho de todos, la igualdad? Pero bueno, él lo resuelve, si se quiere, de esa manera. Pero también en todo el libro hay capítulos que son muy buenos, por ejemplo, porque volviendo a esto de quién está capacitado, quién tiene el conocimiento. Y habla de la alegoría de las cavernas, que es brillante como lo piensa, porque imaginémonos, como lo dice él, ¿no? En una cueva, encadenada, gente encadenada, que ve sombras y ve cosas falsas como si fuesen la realidad. Entonces, ese conocimiento sesgado, si se quiere, se toma como verdad. Pero uno de los que estaba prisionero, encadenado, logra escapar, sale de la caverna y tiene contacto con el mundo exterior, con otros conocimientos, con la realidad, podríamos decir, si se quiere, con lo correcto, lo bueno, no sé, pongámosle algún nombre, pero no con las imágenes falsas que se veían adentro. Ahora, una vez que sale, cuando vuelve a ingresar, cuando vuelve a entrar a la caverna, empieza a contar para iluminar, por decirlo de alguna manera, para instruir, para contar qué es lo que hay afuera, por la verdad. Y no le creen. Claro, pero el punto es ese, ¿no? Porque acá tenemos algo que es para pensar profundamente, porque ¿cómo es? Viene un iluminado con un conocimiento, ¿y qué le tenemos que creer? Si otra gente vive otra realidad, vive viendo otras cosas, que tal vez para esa gente es real, y de repente viene uno y te dice, no, pero todo esto es mentira, todo esto es falso, yo tengo la verdad. No es fácil, ¿no? O sea, ¿quién tiene la verdad? Con con eso que también puede venir a contar falsas ideas, falsas realidades. Entonces, mirá lo que dice. La justicia es la base de una sociedad ideal y sabia cuando los ciudadanos cuidan con sus deberes y roles específicos. Entonces, ¿qué hace? Claro, al dividir a la sociedad en estas tres clases, lo que dice es que esta sociedad, justa en armonía para él, va a funcionar si ninguno de las tres patas, ninguno de los tres sectores sociales quiere trasvasar a otro sector. Entonces, claro, estamos disgregando la sociedad. Naciste para esto, y no quieras tener otro conocimiento o tener otro desempeño. Entonces, claro, él lo ve como una respuesta, que está bien, es un gran libro para pensar, no es un manual político, es un libro de filosofía, para poder cuestionar. En uno de los capítulos lo que dice es que una sociedad, para que sea justa, hay que matar a todos los poetas. Claro, es un poco extremo, pero está bien porque es para pensarlo. Es un libro de filosofía. Mira, vamos a, vamos a seguir viendo otros autores, a ver cómo lo piensan también. Mira, ahora volvemos.
Y por ejemplo, ¿qué decía Aristóteles de la justicia? Recordemos que estamos hablando siglo IV, V antes de Cristo, más de 2000 años, por supuesto, ¿no? Mira, la justicia, Aristóteles la definía como la igualdad proporcional, donde cada persona recibe lo que le corresponde en proporción a su mérito, como contribución a la sociedad. De acá podemos extraer varias cosas. Acá ya estamos hablando de meritocracia, lo que planteaba Aristóteles. Platón, como ese gobierno de una aristocracia, segmentando a la sociedad. Después, la idea es pensarlo después, ese mérito en base a qué, o cómo llegamos a ese mérito, o de dónde partimos para poder llegar a ese mérito, ¿no? Sócrates decía, la justicia es una perfección moral y se alcanza cuando el individuo conoce el bien y el mal, pero es un equilibrio de estas virtudes tanto en el individuo como en la sociedad donde cada parte cumple con su función. Pero el bien y el mal no siempre es tan absoluto, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo lo definimos tan absoluto en diferentes sociedades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada sociedad, si bien hoy en día estamos en una época de globalización, en las sociedades más antiguas el contacto era mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que está definido para la justicia en una sociedad y en otra sociedad? Habría que ver las costumbres, influyen un montón de cosas, ¿no? Pero mira, viniendo un poco más a esta época, en el siglo XVIII, Immanuel Kant, que era el periodo de la Ilustración, mira lo que decía: la justicia es la voluntad constante y permanente de garantizar a cada persona sus derechos naturales. Esto se basa en la dignidad humana. Y prestemos atención a esto, ¿no? La dignidad humana. O sea, ¿cuál es la dignidad humana? ¿Cuáles son los derechos que tenemos para ser dignos como humanos? Que esta dignidad humana significa tratar a todos los individuos como fines en sí mismos y no como medios. Por lo tanto, la justicia es retributiva, buscando devolver los derechos que han sido vedados, y su aplicación se guía por el deber moral y la universalidad de las leyes. Siguiendo en esa época, mirá lo que decía Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. También seguimos en el periodo de la Ilustración. Rousseau vivió de 1712 y falleció en 1778. Es un pensador previo a la Revolución Francesa, en todo ese estallido de conocimientos de la gente. La gente pensaba mucho, ya lo vimos en los programas anteriores, pensaba en la libertad, pero en la libertad ¿en qué sentido? De salir de la época feudal, del medioevo. Ese tipo de libertades, cuando hablamos de libertad en esta época, no estamos hablando de la libertad en el concepto de hoy apropiada en base a algún partido político o no. Estamos hablando de libertades en ese sentido. Antes todo era del rey. El rey era amo, señor, jefe, dueño de todo. Entonces la libertad incluía la libertad de pensamiento, la propiedad. Cuando se refieren a la propiedad en cuanto a la libertad, se refieren a eso, las propiedades personales, particulares de los individuos sociales. Y mira lo que decía: las leyes justas deben emanar de esta voluntad colectiva que busca el bien común, asegurando una libertad civil, que era la obediencia a la ley que uno mismo prescribe. Claro, pero ¿por qué? Porque la idea en ese tiempo, lo que se estaba gestando, lo que estaba en pleno auge, era que el mismo pueblo se gobierne. ¿Y cómo el mismo pueblo se gobierne? Sí, claro, que el mismo pueblo pueda dictar las leyes que emanen del mismo pueblo, pero a su vez, el mismo pueblo, a través de los representantes, hagan cumplir esas leyes. O sea, el pueblo, el soberano es el pueblo. Ahí aparece la soberanía del pueblo, porque el poder lo tiene el pueblo, es el poder de legislar a través
de la representación. No era el rey elegido en forma divina. Contra eso se estaba peleando, entre otras cosas, en esa época, ¿no? ¿Y cómo seguía? Mirá, una igualdad en la que ningún ciudadano sea tan poderoso como para comprar a otro, ni tan pobre como para venderse. No hay mucho que agregar acá, ¿no? Pero, claro, ni un ciudadano sea tan poderoso para comprar a otro. Estos desequilibrios, ¿no? Estos desequilibrios que se producen en las sociedades actuales donde toda la riqueza está concentrada en manos de unos pocos y el exceso de poder que tienen ciertos sectores de la sociedad con otros sectores de la sociedad. Y, claro, Rousseau tiene también una obra magnífica que es el contrato social. Y mirá lo que decía, está extrayendo alguna que otra cita del libro. Mirá, a cambio de su libertad ilimitada, se gana libertad civil y propiedad. Que era claro lo que estábamos hablando recién. Si no tenés una legislación, si no tenés leyes que limitan los actos de los ciudadanos para poder vivir en convivencia, estás perdiendo un poco, si se quiere, de esa libertad ilimitada. ¿Para qué? Para poder vivir en sociedad. Entonces, esa pérdida se limita a la voluntad general. Y dice que esta voluntad general surge de la suma de las voluntades individuales. Es la única fuente de soberanía y se expresa a través de las leyes donde el pueblo es a la vez legislador y súbdito. Bueno, es lo que decíamos recién. El mismo pueblo se gobierna, ¿no? Elige sus representantes, dicta las leyes. Básicamente es lo que sucede hoy en día. En general, o sea, ¿cuándo se ve violentado esto? Esto se ve violentado con los gobiernos de facto, los que irrumpen por la fuerza en el poder y gobiernan un país. Claro, ¿dónde está la legitimidad? ¿Porque son los representantes del pueblo? ¿O al ingresar por la puerta, al ingresar por la fuerza, pierden la legitimidad? Y a su vez nos podemos empezar a preguntar también, ¿no? Entonces, ese gobierno ilegítimo, desde ya ilegal, porque por supuesto que está violentando las leyes, todos esos actos, si se quiere, para puntualizarlo de alguna manera, ¿no? Porque entre otras cosas, sabemos que el recuerdo de los gobiernos militares en Argentina y en Latinoamérica fue horrendo realmente, ¿no? Pero al margen, si lo corremos un poquito, todos esos actos administrativos, por decirlo, los actos de gobierno, ¿no? Los decretos, las medidas que se llevan adelante, ¿realmente son exigibles? Claro, son exigibles por la fuerza, por supuesto, porque así llegan al poder. Pero ¿cuánta legitimidad tienen? ¿Se cumplen? ¿Realmente hay que hacerlas cumplir? ¿Cuál sería el castigo o la punibilidad si no se cumplen esas leyes? Está bien, en ese momento tal vez no hay opción. Hay una fuerza mayor, el poder del Estado, que acá lo vivimos, lo conocemos muy bien, el terrorismo de Estado. Pero posteriormente, cuando esos gobiernos caen y vuelve la democracia, ¿qué pasó con todas esas leyes, con todas esas medidas que se tomaron? ¿Son válidas o no son válidas? ¿Son cuestionables? No, evidentemente no. Claro, no son válidas. Pero, pero bueno. Y mira, algunas ideas claves del contrato social de Rousseau, que habla del pacto voluntario. Claro, para decirlo brevemente, el pacto voluntario es el pacto que hace la sociedad para poder llevar adelante esa sanción de leyes, ser súbdito y legislador a la vez. Que por supuesto que es voluntario, claro. Habla de una pérdida y una ganancia, claro. Bueno, perdemos la libertad ilimitada y ganamos otras cosas. Sí o sí tiene que haber una voluntad general, la soberanía del pueblo,
Pero tengamos en cuenta esto cuando hablamos de soberanía, ¿no? Sabiendo que la soberanía es el poder del pueblo. ¿Y cómo es la soberanía? Lo podemos decir, mirá, como algo así categórico. La soberanía es inalienable, es intransferible. ¿Por qué? Porque reside en el pueblo. La soberanía, yo solo no soy la soberanía, es el conjunto de la sociedad. Yo no puedo tomar, por más que sea gobernante, una decisión en contra de la soberanía del pueblo. Porque el que tiene poder es el pueblo. Y se supone que el gobernante es el representante del pueblo y que las decisiones que va a tomar son las decisiones emanadas por el pueblo. Bueno, habla por supuesto de una división de poderes, Rousseau, claro que sí, poder ejecutivo, legislativo, judicial, para generar un equilibrio, un balanza, como veníamos hablando, de peso y contrapeso, y las libertades civiles aseguradas, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, estamos en esa época de Rousseau, previo a la Revolución Francesa, con todos esos pensadores. Vamos a seguir, bueno, vamos a seguir hablando un poquito más. Ahora volvemos. Y tenemos otro autor, mirá. ¿Qué decía Hans Kelsen? Que es más contemporáneo todavía porque, mirá, nació en 1881 y falleció en 1973. Es la famosa pirámide de Kelsen en cuanto a las leyes, ¿no? Que habla de la supremacía de las leyes. Por supuesto, para decirlo brevemente, arriba de todo está la Constitución Nacional, después vienen los tratados internacionales, los pactos, las leyes, los decretos. Hace todo un esquema de cómo se organiza el modo de legislar. ¿Cuál es el valor, cuál es el peso, cuál es la importancia que tienen esas leyes como para saber cuál es superior y cuál es la que realmente manda? O sea, una ley menor no puede contradecir ni puede ir en contra del espíritu, lo estoy repitiendo, pero ir en contra de ese espíritu de la ley que, como sabemos, la primera es la Carta Magna, que es la Constitución Nacional del país, que son las bases realmente, ¿no? Pero bueno, mira lo que decía. La justicia es un valor relativo y no es un concepto absoluto, y se define en función del orden social que permite la prosperidad de la ciencia, la verdad, la libertad y la democracia. Kelsen rechaza la idea de una justicia universal y sostiene que su contenido varía según los fines que se persigan, identificándola con la búsqueda de una sociedad tolerante que fomente el conocimiento, la libertad y la contraposición a las concepciones naturalistas y absolutas. Claro, él lo que está diciendo habla de dinamismo de una sociedad. Como ya decíamos, las sociedades no son todas iguales, no puede haber una ley absoluta para todos, una ley general que abarque a todos. Cada sociedad tiene sus diferencias. Estamos hablando, por supuesto, de los derechos básicos, de la dignidad humana, como veníamos hablando, pero estamos hablando del conjunto de leyes que no pueden ser absolutos, sino cada sociedad, para poder desarrollarse, convivir, cuáles son los fines de esa sociedad, tiene un cierto dinamismo. Y llegamos a Bertrand Russell, también contemporáneo, 1873 nació y falleció en 1970. Y mira lo que dice, porque acá damos un paso más allá, ¿no? La justicia, definiéndolo así, ¿no? La justicia, dice, la única manera de que una sociedad puede vivir durante un tiempo sin luchas violentas es estableciendo la justicia social. Y la justicia parece a cada hombre como injusticia si está persuadido de que es superior a sus vecinos. Claro, introduce un gran elemento, ¿no? La justicia social. Ni pensando, estoy hablando de los pensadores antiguos que hablaban tanto Aristóteles como Platón de una meritocracia, de una sociedad sectorizada. Y también recuerdo la creación de la ONU, ¿no? ¿Cuál fue el motivo?
se salía de una gran guerra, la Primera Guerra Mundial, países devastados. ¿Y cuál era la manera que, no lo digo yo, era el motivo de esa creación? Se, se necesitaba tener una justicia un poco más social para evitar guerras. Si hay mucha desigualdad, según lo que dicen ellos, el mundo es más proclive a generar guerras, a generar revueltas, por esa misma desigualdad. Entonces, cuando hablamos de justicia social, ¿de qué estamos hablando? Porque hablamos de mérito también, ¿no? ¿Y cuál es el mérito? ¿De dónde partimos para poder tener ese mérito? ¿Es igual un niño que nace en un sector social más, con menos recursos, si se quiere, por decirlo de alguna manera, o un niño que nace en una clase social acomodada, como vulgarmente se dice? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen como para que ese mérito sea el mismo? Porque ¿quién dice que el mérito no es el mismo si no tenés la misma posibilidad? ¿Cómo podés juzgar eso? Entonces, abrimos un nuevo esquema acá, ¿no? Una nueva pregunta. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? A la República de Platón. Esa pregunta. Y esa pregunta tan difícil de contestar, ¿no? ¿Cómo se crea una sociedad justa? ¿Y cómo se llega a una sociedad justa? Con armonía, con equilibrio. ¿Cómo se llega? Bueno, pensémoslo y en el próximo programa, en el próximo episodio de Lo demás no importa nada, que nos podés seguir por la 98,5, danos like, suscríbete si todavía no lo hiciste, vamos a pensarlo. ¿Qué es la justicia social? ¿Y cómo se puede llevar adelante? Nos vemos en la próxima.